Primera parte, el olor a polvo y tristeza. Al inspector Javier Romero lo exiliaron a Gádor como quien va al purgatorio. Tras un sonado y humillante fracaso en Madrid, este pueblo blanqueado por el sol de Almería, atrapado entre colinas polvorientas y ramblas secas, sería su castigo. Cambió el asfalto y el smog gris de la M30 por este horno de polvo donde el tiempo parecía haberse detenido. Aquí, el crimen se limitaba a disputas por los linderos de un olivar y peleas de borrachos en las fiestas del pueblo. Javier pensó que se moriría aquí. De puro aburrimiento. Estaba equivocado. Todo empezó un miércoles, en plena siesta, cuando hasta las cigarras se callan, aplastadas por la canícula. El calor era tan intenso que el aire vibraba sobre la tierra agrietada. Desapareció un niño de 7 años llamado Marco. Jugaba cerca de un cortijo abandonado a las afueras del pueblo, una ruina de adobe comida por el sol, mientras su madre tendía la ropa. Ella se giró un instante, cegada por el reflejo del sol en la cal de las paredes, y cuando volvió a mirar, su hijo ya no estaba. Solo quedaba un pequeño soldado de juguete, tirado en el polvo blanco como el hueso. Javier inició la investigación con un suspiro de hastío y su cinismo habitual. Rastrearon los alrededores, un paisaje lunar salpicado de olivos resecos. Interrogaron a los pocos vecinos, rostros curtidos que parecían tan antiguos como la tierra que pisaban. Todo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. La única testigo era la hermana pequeña de Marco, Sofía, de 5 años, a la que encontraron escondida debajo de una cama, temblando en un silencio febril. No fue hasta bien entrada la noche, en la fresca quietud de la comisaría, que pronunció sus primeras palabras. No dijo, he visto a un hombre, o paró un coche. Susurró, con la mirada perdida en el vacío. El hombre del saco, olía a polvo y a tristeza. Javier lo descartó como un delirio infantil, producto del shock. Pero al girarse, vio a su compañero local, el sargento Vega, un hombre que parecía llevar el peso de aquel pueblo sobre sus hombros. La mano de Vega tembló ligeramente al encender un cigarrillo, y murmuró para sí, pero lo suficientemente alto para que Javier lo oyera, hay cosas, inspector, que es mejor no remover. Al día siguiente, Elena se presentó en su despacho. Era la historiadora local, la encargada del archivo municipal. Una mujer joven con ojos serios e inteligentes, que parecían reflejar toda la historia centenaria de aquellas tierras. Dejó una carpeta amarillenta sobre la mesa. Inspector, empezó sin preámbulos, usted no está investigando un simple secuestro. Ha pisado usted una tumba antigua, no se extrañe si un muerto le agarra del tobillo. En la carpeta había recortes de periódicos de 1910. Javier, a regañadientes, los leyó. Leyó sobre el crimen de Gádor. Sobre el asesinato ritual de un niño. Sobre un hombre que fue transportado en un saco. Mitología, sentenció él. Un maníaco que está imitando un cuento de viejas. Lo encontraré en un par de días. No es una imitación, replicó Elena en voz baja. Es un eco. El crimen no inventó al hombre del saco, inspector. Solo le dio de comer. Le dio un nombre y un rostro real a un miedo que ya vivía aquí, en la tierra. Esa historia, aquí, es una cicatriz en el alma del pueblo. La gente tiene miedo. Mire las calles cuando cae el sol. Y Javier miró. El pueblo, somnoliento durante el día, se convertía en una fortaleza por la noche. Las puertas se cerraban con pesados cerrojos. En los alféizares de las ventanas aparecían vasos con sal. A los niños no se les permitía salir, ni siquiera cuando el calor amainaba. Los ancianos se sentaban en sus casas y rezaban. No temían a un secuestrador. Temían que aquello hubiera vuelto. Elena no se rindió. Le trajo viejos libros parroquiales, diarios que mencionaban al hombre del saco mucho antes del crimen de 1910. Como si la leyenda siempre hubiera existido, y aquel asesinato solo le hubiera dado un cuerpo físico,
la hubiera alimentado con sangre real y terror real. No se lleva solo a los niños, dijo ella, señalando una línea desvaída en un libro. Viene a por los que han perdido la esperanza. La leyenda dice que su saco no es un simple saco. Está tejido con la desesperación de aquellos a los que se ha llevado. Javier escuchaba, pero no creía. Él era policía. Creía en las pruebas, los motivos y la crueldad humana. Decidió que el secuestrador era un loco del pueblo y que, muy probablemente, volvería a la escena del crimen. Aquella noche, Javier preparó una emboscada. Dejó su coche en la carretera y se dirigió a pie hacia el cortijo abandonado. La noche era bochornosa y sin luna. El silencio era casi físico, un zumbido bajo en los oídos que solo se oye en el campo desierto. Se sentó tras las ruinas de un viejo muro, con la pistola a su lado. Pasó 1 hora. 2. La paranoia, una vieja conocida de cualquier policía, comenzó a susurrarle, a convertir el sonido del viento en pasos. Estaba a punto de rendirse cuando oyó un sonido real. No fue el crujido de la grava. No fueron pasos de animal. Fue un sonido seco, rítmico, cansado y miserable. El sonido de un pesado saco de arpillera siendo arrastrado por la tierra polvorienta y pedregosa. El corazón de Javier dio un vuelco. Se asomó lentamente por encima del muro, agarrando con fuerza la linterna. El sonido se acercaba. SHHH. SHHH, SHHH. Encendió la linterna de golpe. El haz de luz arrancó de la oscuridad una figura a unos 50 metros. Una silueta alta y encorvada. Ropas viejas y raídas. Y un saco. Un saco enorme y sucio, colgado al hombro. La figura se detuvo. Por un instante, Javier pensó que solo era un vagabundo. Estaba a punto de gritar, «¡Policía!», cuando la figura giró lentamente la cabeza en su dirección. No podía verle el rostro. Se hundía en la sombra de un sombrero de ala ancha. Pero Javier sintió la mirada. No la vio, la sintió. Una mirada ancestral, cargada con una pena inhumana y un hambre devorador, que pareció atravesar no solo la oscuridad, sino también su alma. En ese momento, el cínico de Madrid murió. Y en su lugar nació un hombre que, por primera vez en su vida, conoció el verdadero y helado terror. Segunda y última parte, el nombre tejido de luz. La figura no se abalanzó sobre él. No emitió sonido alguno. Tras haber hecho su declaración silenciosa, confirmando su existencia, simplemente se dio la vuelta y se disolvió en la oscuridad. El sonido de arrastre del saco se desvaneció, dejando a Javier solo en un silencio atronador, con el corazón desbocado y el olor a polvo centenario en sus fosas nasales. Aquella noche, Javier Romero no volvió a su habitación de hotel. Condujo directamente a casa de Elena. Cuando ella abrió la puerta, no vio al cínico inspector de Madrid, sino a un hombre con fantasmas en la mirada. «Tenías razón», dijo él, con la voz ronca. «Está aquí. Y es real». A partir de ese momento, dejaron de ser oponentes. Se convirtieron en aliados contra la oscuridad que se había arrastrado fuera de la vieja tumba de su pueblo. Su investigación cambió. Ya no buscaban a un hombre. Buscaban la manera de luchar contra una leyenda. Se sumergieron en los archivos, en el olor rancio del papel viejo y la tinta desvaída. Elena, impulsada por una nueva y desesperada energía, revisó montones de viejos documentos parroquiales, cartas personales y notas inéditas relacionadas con el juicio de 1910. Javier, con su aguda mente de detective, no buscaba pruebas, sino patrones, supersticiones, cualquier indicio de una debilidad. Encontraron algo más. Una vieja anotación sobre una superstición local. Se decía que si se colocaba un canto rodado del lecho de un río seco en el umbral, el espíritu no podría entrar, porque el agua que una vez bañó esa piedra lavaría su pena. Una tontería.
Pero Javier hizo que el sargento Vega repartiera esas piedras por las casas del pueblo. Ya no se reía de los cuentos de viejas. Pero la verdadera pista la encontraron al final del diario. El sacerdote describía al asesino final, el que secuestró directamente al niño. Aquel hombre, Julio Hernández, en su celda antes de morir, no gritaba por miedo al verdugo. Gritaba un nombre. El nombre de su primera y única víctima. Bernardo González Parra. El sacerdote escribió, creía que el espíritu del niño que mató lo perseguía. No temía a Dios ni al diablo. Temía el recuerdo de su propio pecado. Como si el nombre del niño se hubiera convertido en su propia maldición. Y entonces, Javier lo entendió. No es solo un eco, dijo, mirando a Elena. Es una injusticia que se ha convertido en un monstruo. Se alimenta de la desesperación porque nació de ella. Pero, ¿y si le teme a su propio origen? ¿Y si le teme al recuerdo de esa primera alma inocente sobre la que se construyó su existencia? No había tiempo para deliberar. Por el pueblo corrían rumores sobre una sombra alta y encorvada vista en las afueras. El miedo en Gádor se volvió tangible. Sabían que debían encontrar al desaparecido Marco antes de que su desesperación tejiera su lugar definitivo en el saco maldito. Basándose en las notas, supieron dónde buscar. La guarida de la criatura estaría donde su eco resonaba con más fuerza, en las ruinas de aquel mismo cortijo donde, 100 años atrás, se cometió el primer pecado. Fueron allí la noche siguiente. Javier iba armado con su pistola, pero ahora sabía que su verdadera arma no era el plomo. Elena llevaba una vieja linterna y la carpeta con la historia de Bernardo, como si fuera un escudo. Dentro de la casa en ruinas hacía un frío de cripta. En un rincón, acurrucado, estaba el pequeño Marco. Estaba vivo, pero sus ojos estaban vacíos y vidriosos, sumido en una especie de trance. Y entonces, desde la parte más oscura de la estancia, surgió él. El hombre del saco. Su figura parpadeaba, tejida con sombras y polvo. No caminaba, sino que flotaba sobre el suelo, extendiendo hacia el niño un brazo largo e inhumano. Javier disparó. La bala atravesó la figura sin causarle daño y se incrustó en la pared de detrás. La criatura ni siquiera se inmutó. Giró su rostro sin rostro hacia ellos, y una ola de desesperación helada los golpeó, haciendo que sus rodillas flaquearan. Javier sintió el peso de sus viejos fracasos, los fantasmas de Madrid, intentando ahogarlo. Pero justo cuando la criatura estaba a punto de tocar a Marco, Elena dio un paso al frente. Temblaba, pero en sus ojos no ardía el miedo, sino la luz furiosa de una justa ira. No levantó un arma. Levantó la voz. Bernardo González Parra. Gritó, y el nombre del niño resonó en el silencio mortal como el tañido de una campana. La criatura retrocedió, como si la hubieran golpeado. De su sombra emanó un sonido de agonía, una mezcla entre el grito de un hombre y el rasgar de una tela vieja. Elena no se detuvo. Se acercó un paso más, su voz cobrando fuerza, llenándose con el poder de todas las historias olvidadas de aquel pueblo. Recordamos tu nombre, Bernardo. Tu alma no está olvidada. Este pueblo te recuerda. No le estaba hablando al monstruo. Le estaba hablando a su primera víctima, al niño cuya tragedia dio a luz a esta pesadilla. Y entonces, ocurrió lo increíble. La figura comenzó a deshacerse. La desesperación de la que estaba tejida no podía mantenerse unida frente al recuerdo y la compasión. El saco que colgaba de su hombro se deshizo, y de él no escaparon huesos, sino docenas de pequeñas motas de luz, como luciérnagas, que ascendieron y desaparecieron. La propia figura se desmoronó en polvo, que un viento repentino barrió y se llevó lejos de la casa en ruinas. Se hizo el silencio. Marco parpadeó y despertó, como de un largo sueño. «¿Mamá?», susurró. El niño fue devuelto a su familia. El terror que había atenazado a Gádor se desvaneció.
La cicatriz en el alma del pueblo por fin comenzó a sanar. Una semana después, en el viejo cementerio, apareció una tumba nueva y cuidada con un nombre simple, Bernardo González Parra, 1903 a 1910. No olvidado. Javier Romero no regresó a Madrid. Encontró lo que nunca había buscado, un propósito, un hogar y a la persona con la que quería compartir su vida. A veces, sentado en el porche con Elena, contemplando las colinas pacíficas bañadas por el sol del atardecer, recordaba aquella noche. Y comprendía que algunos monstruos nacen del dolor. Y que el arma más poderosa contra la oscuridad no es una bala, sino la luz. La luz de la memoria humana.